Nivel 5. 11 septiembre 2001, atentado Torres Gemelas. En el World Trade Center, WTC, en el Bajo Manhattan, 2.753 personas murieron cuando los vuelos secuestrados, el 11 de American Airlines y el 175 de United Airlines, fueron estrellados intencionalmente en las torres norte y sur, o murieron como resultado de los atentados. De los que perecieron durante los ataques iniciales y los colapsos posteriores de las torres, 343 eran bomberos de Nueva York, 23 eran policías de la ciudad y 37 eran agentes de la autoridad portuaria. Gracias a esto, hubo un enorme cambio en cómo se manejaban las aerolíneas a nivel mundial, además de la promulgación de la Ley Patriota, y posteriormente, la consiguiente guerra en Medio Oriente que acabaría con muchas vidas. 23 de diciembre de 2004, asteroide Apophis. El primer acercamiento a la Tierra se observó a finales de 2004 y el segundo el 5 de marzo de 2021. Se advirtió que existía la posibilidad de que llegara a nuestro planeta en abril de 2029, curiosamente un viernes 13. En ese momento, a medida que se agregaron nuevas observaciones a los cálculos, la posibilidad de impacto aumentó. Las posibilidades de impacto alcanzaron el 2,7%, lo que provocó cierta aprensión a lo largo del planeta. En caso de impactar, esto provocaría una enorme conmoción en el mundo. 25 de abril 1953, descubrimiento del ADN. El 25 de abril de 1953, el equipo científico de James Watson y Francis Crick comunicaba en la revista Nature la descripción de la estructura del ácido desoxirribonucleico, más conocido por sus siglas, ADN. Esta gran aportación científica les otorgó méritos suficientes para obtener el premio Nobel. Aunque el avance no hubiera sido posible sin el descubrimiento previo de la estructura de doble hélice del ADN mediante rayos X, realizado por Rosalind Franklin y Maurice Wilkins. El impacto de estos hallazgos para la ciencia moderna ha sido incalculable. Uno de los campos que ha revolucionado el estudio del ADN ha sido el de la medicina forense. Así, pueden investigarse delitos mediante la huella genética o perfil de ADN, identificar restos humanos en catástrofes o realizar estudios de parentalidad, así como también, hacer avances en el mecanismo humano, que veremos más adelante. 31 de octubre de 1517, protestantismo. A finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, la fe cristiana estaba dominada por la Iglesia Católica Romana. Los dogmas y normas de la Iglesia dirigían las vidas de las personas, que veían a Dios como una figura crítica que nunca dejaba que un error quedara impune. Sucesos sin explicación, como tragedias personales, malas cosechas o incluso guerras, eran vistas con frecuencia como consecuencias de la brujería o de actos de personas que habían hecho un pacto con el diablo. Cuando se sospechaba que alguien había entrado en algún acuerdo de este tipo, por lo general era quemado en la hoguera. El 31 de octubre de 1517 Martín Lutero publicó su crítica contra la Iglesia Católica y su centro de poder en Roma que lanzó la Red. Esto causaría un sinfín de consecuencias en el futuro, como el primer planteamiento de los derechos de los civiles, entre otras corrientes de la religión. 28 de junio 1914, asesinato archiduque Francisco Fernando de Habsburgo. El 28 de junio de 1914 es asesinado el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, y su esposa Sofía Choktek en Sarajevo por el estudiante nacionalista serbio Gavrilo Princip, miembro del grupo serbio Joven Bosnia, movimiento cuyo objetivo era la emancipación de Bosnia del reino austrohúngaro. Este suceso desencadena en crisis diplomática y después se detona en la Primera Guerra Mundial. Nivel 6. 3200 AC. Primer lenguaje. El cuneiforme es un sistema de escritura desarrollado por primera vez por los antiguos sumerios de Mesopotamia del 3500 al 3000 AC. Está considerado como la contribución cultura más importante de las muchas que aportaron los sumerios, y la más importante de la ciudad sumeria de Uruk, que propició la escritura cuneiforme alrededor del 3200 AC. El cuneiforme probablemente precedió a la escritura jeroglífica egipcia, porque conocemos los primeros experimentos mesopotámicos y los callejones sin salida a medida que se desarrolló la escritura establecida, incluido el comienzo de los signos y números, mientras que el sistema jeroglífico parece haber nacido más o menos perfectamente formado y listo. Es casi seguro que la escritura egipcia evolucionó a partir de la escritura cuneiforme. No puede haber sido una invención sobre el terreno.
Los escritos antiguos ofrecen una prueba de que nuestras ideas y problemas modernos han sido experimentados por seres humanos durante miles de años, algo que nunca deja de ser asombroso. A través de la escritura cuneiforme escuchamos las voces no solo de los reyes y sus escribas, sino también de niños, banqueros, comerciantes, sacerdotes y curanderos, tanto mujeres como hombres. La escritura cuneiforme fue inventada por los sumerios a finales del cuarto milenio en el sur de Mesopotamia y constituye, junto con los jeroglíficos egipcios, la primera evidencia de escritura de la humanidad. 30 de junio 1908, explosión de Tunguska. En 1908, un misterioso fenómeno conocido como el evento de Tunguska provocó que el cielo ardiera y cayeran más de 80 millones de árboles. Cerca de las 7 de la mañana, una enorme bola de fuego atravesó el cielo de la meseta de Siberia Central, un área inhóspita donde los bosques de coníferas dan paso a la tundra y los asentamientos humanos son escasos. En cuestión de segundos, un calor abrasador hizo arder el cielo y una explosión ensordecedora sepultó más de 80 millones de árboles en un área de 2.100 kilómetros cuadrados de bosque. En 1927, Kulik encabezó otra expedición que finalmente accedió a los miles de kilómetros calcinados y para su sorpresa, el evento no dejó ningún cráter de impacto, solo un área de 4 kilómetros de diámetro donde los árboles se mantenían aún en pie, pero sin ramas ni corteza. A su alrededor, miles de kilómetros más de árboles derribados marcaban el epicentro, pero increíblemente, no había evidencia alguna de un cráter o restos de meteorito en la zona. Según un estudio publicado en la Royal Astronomical Society, el evento de Tunguska efectivamente fue provocado por un meteorito. Sin embargo, se trató de una roca formada por hierro que alcanzó los 200 metros de ancho y rozó la Tierra a una distancia mínima de 10 kilómetros antes de seguir su órbita, dejando a su paso una onda de choque de tal magnitud, que provocó que el cielo ardiera y los millones de árboles quedaran derribados. Si solo eso fue capaz de hacer por rozar la Tierra, no te quieres ni imaginar lo que habría pasado de impactar de lleno a la corteza terrestre, que sin duda habría alterado el modo de vida que tenemos actualmente. 13 de septiembre 2019, primera modificación genética en humanos. En noviembre de 2018, Jianku anunció a través de un vídeo filmado por la agencia Apple el nacimiento de Lula y Nana, dos gemelos modificados genéticamente. Describiendo su trabajo, el científico aseguró que entendía que era controvertido, pero creía que las familias necesitaban esta tecnología y estaba dispuesto a aceptar las críticas. Después de la publicación del vídeo, la reacción de la comunidad científica tanto en China como en todo el mundo fue rápida y contundente. Algunos académicos llegaron a calificarlo como monstruoso. El blanco de Jianku era un gen llamado CCR5. Se trata de un conjunto de instrucciones genéticas importantes para un sistema inmune en funcionamiento, pero también son la puerta por la que el virus atraviesa para infectar las células. Las mutaciones del CCR5 esencialmente le cierran la puerta al virus y le dan a las personas resistencia contra el virus. Cualquier modificación genética podría transmitirse de generación en generación. Esto podría introducir cambios permanentes en la raza humana. Aunque el científico se había enfocado en el gen correcto, no habría creado la mutación exacta asociada con la resistencia al virus. En cambio, creó modificaciones genéticas nunca antes vistas, cuyos efectos son actualmente desconocidos. Este es de los primeros avances en la eugenesia, y aunque este fue totalmente reprobado, es oficialmente el primer caso que se podrá ver, de cara en el futuro. 11 de septiembre 1683, Batalla de Viena. La batalla de Calembergo, segundo sitio de Viena, tuvo lugar en Viena los días 11 y 123 de septiembre de 1683, tras 2 meses de asedio por tropas del Imperio Otomano. La batalla se libró en la montaña de Calemberg en las afueras de Viena, entre las fuerzas combinadas del Sacro Imperio Romano Germánico y la Mancomunidad de Polonia-Lituania contra el Imperio Otomano y sus vasallos europeos. La batalla ayudó a la hegemonía de los Habsburgo en Europa Central y el Sacro Imperio Romano Germánico y el comienzo del declive del Imperio Otomano en Europa. La batalla de Calemberg supuso un antes y un después en la historia europea. Frenó la expansión del Imperio Otomano, que dejó de extenderse por Europa. Poco a poco, Austria, Hungría, Rusia y Polonia fueron arrebatando territorios a los otomanos. 1281, primer uso bélico de la pólvora. El consenso entre las diferentes corrientes de estudio es que la pólvora se inventó en China, se distribuyó en el Medio Oriente y este lo introdujo en Europa.
Sin embargo, no hay consenso en cómo esta invención militar china influyó en los avances tecnológicos acerca de la pólvora en el Medio Oriente y Europa. La distribución de la pólvora a lo largo de Asia desde China se atribuye en gran parte a los mongoles. Uno de los primeros ejemplos de europeos enfrentándose contra ejércitos con armas de fuego fue la batalla de Moi, en 1241. En esta batalla los mongoles usaron pólvora tanto en armas de fuego como también en granadas. La pólvora fue inventada en China cuando los taoístas intentaban crear una poción para la inmortalidad. Las fuerzas militares chinas usaban armas basadas en pólvora, cohetes, mosquetes, cañones, y explosivos, granadas y diferentes tipos de bombas, contra los mongoles cuando estos intentaban entrar en sus tierras en la frontera norte. Después de que los mongoles conquistaran China y fundaran la dinastía Yuan, usaron la tecnología militar china para su intento de invasión de Japón, donde también utilizaron la pólvora para propulsar sus cohetes. Los chinos tardaron poco tiempo en utilizar la pólvora para usos bélicos y en los siguientes siglos produjeron una gran variedad de armas de fuego, incluyendo lanzallamas, cohetes, bombas y minas terrestres antes de inventar el arma de fuego moderna, la cual utiliza un proyectil metálico. Evidencia arqueológica de un cañón de mano datado a finales del siglo XIII fue encontrada en Manchuria y bombas explosivas han sido descubiertas en un naufragio en las costas de Japón, datadas en el 1281, durante las invasiones mongolas de Japón. 17 de diciembre de 1903, primer vuelo del hombre. El primer vuelo, controlado, de una máquina más pesada que el aire tuvo lugar el 17 de diciembre de 1903. Un vuelo de tan solo 12 segundos de duración y algo más de 36 metros de distancia que cambió el mundo de la mano de un par de hermanos, Wilbur y Orville Wright. Ninguno acabó sus estudios formales ni fueron a la universidad por diferentes motivos, pero desde bien jóvenes estuvieron envueltos en la fabricación de artilugios mecánicos, fundando su propia marca de bicicletas en 1896. Un año en el que se vieron tres acontecimientos muy importantes que acabaron de atraer la atención de los Wright por la aviación. El 14 de diciembre de 1903, tras ganar una apuesta con su hermano lanzando una moneda al aire, Wilbur Wright dio un vuelo de 3 segundos en el que se dañó el avión por culpa de un mal aterrizaje. Tras las reparaciones necesarias, el día 17 de diciembre de 1903, Orville Wright voló 37 metros en 12 segundos. Nivel 7. 66 millones de años, extinción masiva del Cretácico-Paleógeno. La extinción masiva del Pérmico-Triásico, PT, fue una extinción masiva ocurrida hace aproximadamente 250 millones de años y define el límite entre los períodos Pérmico y Triásico. Ha sido la mayor extinción ocurrida en la Tierra. En ella desaparecieron aproximadamente el 95% de las especies marinas y el 70% de las especies de vertebrados terrestres. Con tan poca biodiversidad resultante, la vida tardó mucho tiempo en recuperarse. Numerosas ramas evolutivas del árbol de la vida fueron cercenadas, dejando muy pocos representantes disponibles para repoblar el planeta. Las causas de la hecatombe biológica aún son desconocidas para la ciencia. Compiten varias hipótesis. Un volcanismo extremo, un impacto de un asteroide de gran tamaño y la liberación de ingentes cantidades de gases de invernadero atrapadas en los fondos oceánicos en forma de hidratos de metano. El problema dista mucho de estar cerrado, pero conociendo la gran resistencia de la vida en la Tierra, para producir semejante nivel de destrucción las especies debieron haberse visto atacadas desde varios frentes. Por ello, actualmente se cree en la posibilidad de una confluencia de factores que convergieron en el tiempo para producir el que, con gran diferencia, fue el evento de extinción y destrucción sobre la biosfera más devastador que la Tierra haya conocido. 1977, disco de oro al espacio. El disco de oro de las Voyager es un disco fonográfico de cobre dorado de 12 pulgadas de diámetro 1 que acompaña a las sondas espaciales Voyager, lanzadas en 1977 y que tardarán 40.000 años en alcanzar las proximidades de la estrella más cercana a nuestro sistema solar. Como las sondas son muy pequeñas comparadas con la inmensidad del espacio interestelar, la probabilidad de que una civilización que viaja por el espacio se encontrase con ellas es muy pequeña, sobre todo porque las sondas con el tiempo dejarán de emitir cualquier tipo de radiación electromagnética.
Si alguna vez se encontrase con una especie extraterrestre, lo más probable es que sea en el momento en que pase por la estrella más cercana en la trayectoria de la Voyager 1, que alcanzará dentro de 40.000 años. Carl Sagan dijo que la nave espacial y la grabación solo serán encontradas si existen otras civilizaciones capaces de viajar en el espacio interestelar. Pero el lanzamiento de esta botella dentro del océano cósmico dice algo muy esperanzador sobre la vida en este planeta. Así, el disco puede, con más probabilidad, considerarse como una cápsula del tiempo o como algo simbólico en lugar de un serio intento por comunicarse con la vida extraterrestre. Esto sería, en un caso catastrófico, el último vestigio que quedaría de la humanidad, o también podría provocar su fin, al tener las coordenadas de nuestro planeta, facilitando así la llegada a la misma. 1200 C. Caída del Imperio. El colapso de la Edad de Bronce tardía fue una transición de la Edad Oscura en una amplia zona que abarca gran parte del sureste de Europa, Asia Occidental y el norte de África, que comprende las regiones superpuestas de Oriente Próximo, el Mediterráneo Oriental y el norte de África, con los Balcanes, el Egeo, Anatolia y el Cáucaso, que tuvo lugar desde la Edad de Bronce tardía hasta la emergente Edad de Hierro temprana. Fue una transición que, según los historiadores, fue violenta, repentina y culturalmente perturbadora, e implicó el colapso social de algunas civilizaciones durante el siglo XII AC. La economía palaciega de la Grecia micénica, la región del Egeo y Anatolia que caracterizaba la Edad de Bronce tardía se desintegró, transformándose en las pequeñas culturas aldeanas aisladas de la Edad Media griega. El imperio hitita de Anatolia y el Levante se derrumbó, mientras que estados como el imperio medio asirio de Mesopotamia y el nuevo reino de Egipto sobrevivieron, pero se debilitaron considerablemente. Desde el siglo XIX se han formulado teorías contrapuestas, e incluso compatibles entre sí, sobre la causa última del colapso de la Edad del Bronce tardío. Entre ellas se encuentran las erupciones volcánicas, las sequías, las invasiones de los pueblos del mar o las migraciones de los dorios, los trastornos económicos debidos al aumento de la utilización del hierro y los cambios en la tecnología militar y los métodos de guerra que supusieron el declive de la guerra. 5000, 4000 AC. Primeras religiones. El primer comportamiento religioso que aparece en el curso de la evolución humana es probable que sea relativamente reciente, paleolítico medio, y constituye un aspecto de la modernidad comportamental que aparece seguramente a la vez que el origen del lenguaje. El posterior desarrollo de la religión abarca la religión del Neolítico, los comienzos de la historia de la religión con las primeras religiones del Antiguo Oriente Próximo, los cultos politeístas de Egipto y Mesopotamia. En el punto de vista histórico, las religiones que creen en Dios o dioses, teístas, aparecieron hace 14.000 años A, mientras que las primeras religiones, animistas, etc., aparecieron hace 250.000 años. Esto quiere decir que las religiones practicadas actualmente son también muy recientes en nuestra era moderna. Por ejemplo, la religión judía se fundó hace 2.500 a 4.000 años AC, algo muy reciente para la historia de la humanidad. Se ha elegido la fecha del 5000 a los 4000 a.C. como un promedio de la primera religión existente, pero de lo que no cabe duda, es del impacto de las mismas en el mundo, y en la historia de la humanidad. 15 de octubre de 1962, crisis de los misiles cubanos. La crisis de los misiles en Cuba fue el más grave enfrentamiento entre las dos superpotencias mundiales en ese momento, Estados Unidos y la Unión Soviética. Tras el derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista y el triunfo de la revolución, Cuba pasó a ser un apreciado blanco para la Unión Soviética, que vio en el país emplazamiento perfecto para establecer una base de operaciones militares. Esta decisión agravó las relaciones entre las dos superpotencias hasta el punto de haber podido desencadenar una tercera guerra mundial. El nuevo régimen cubano había evolucionado muy pronto hacia el comunismo y la órbita política y económica de la Unión Soviética, debido en parte a la hostilidad de Estados Unidos, que en 1961 había decretado el bloqueo económico de la isla. La Unión Soviética armó la isla con bases de misiles. El frustrado intento de evitarlo por parte de Estados Unidos en la operación de Bahía de Cochinos facilitó a la Unión Soviética continuar su plan estratégico. La presencia de misiles en Cuba fue negada por la Unión Soviética hasta 1962, cuando un avión espía estadounidense fotografió las bases instaladas en Cuba y la CIA informó al presidente Kennedy de su existencia. Kennedy hizo rodear la isla con barcos y aviones de guerra para bloquearla. Días más tarde, un avión espía estadounidense fue derribado por un proyectil SAM, lo que tensó aún más las relaciones entre las dos potencias.
La crisis de los misiles produjo una gran psicosis entre la población estadounidense, que pensaba que sería bombardea con armas atómicas de no llegarse a un rápido acuerdo. Es de las únicas ocasiones en que se ha declarado DEFCON 2, estando a nada del conflicto entre ambas superpotencias. Nivel 8. 26 septiembre 1983, el héroe de la humanidad. Todo sucedió en una base de alerta estratégica al sur de Moscú, en plena Guerra Fría. Una mañana de septiembre de 1983, las computadoras del centro detectaron el lanzamiento de misiles estadounidenses. Varias ojivas nucleares se dirigían directo a la Unión Soviética, según el sistema de defensa de misiles balísticos. Allí, en el mando central de sistemas de alerta temprana de antimisiles, en la base de Serpukhov, 15, el teniente coronel Stanislav Petrov era el oficial de guardia encargado de interpretar la información que llegaba. El sistema que Petrov tenía enfrente le mostraba que 5 o 6 misiles balísticos intercontinentales Minuteman habían sido disparados desde una base de Estados Unidos. El teniente coronel dejó a un lado el té que estaba tomando con un compañero y observó su tablero. El protocolo soviético era claro. Ante un escenario así se debía realizar un contraataque nuclear inmediato contra el enemigo, para garantizar una destrucción mutua. Petrov conocía bien las peculiaridades del sistema satélite OCO de alerta temprana rusa y creía que este podía equivocarse, así que consideró de nuevo que eran muy pocos misiles, solo 5, cuando Estados Unidos tenía miles. Decidió esperar y se descubrió que era una falsa alarma causada por una rara conjunción astronómica entre la Tierra, el Sol y la posición específica del satélite OCO. Cuando le preguntaron por qué no había dado la alerta, contestó: la gente no empieza la guerra con 5 misiles. Huevos de acero, sin duda alguna. 70.000 años, explosión de Toba. La teoría de la catástrofe de Toba explica un hecho que se produjo en el norte de la isla de Sumatra, en Indonesia, hace entre 70.000 y 75.000 años, cuando un supervolcán situado en el lago Toba entró en erupción. Algunos estudios afirman que esto produjo un cuello de botella en la especie humana, influyendo en su evolución, así como un invierno volcánico con descensos de temperatura a nivel global durante 6 o 7 años. La teoría afirma que, cuando se restableció el clima y los demás factores, los humanos empezaron a extenderse a partir de África. La teoría establece que la evolución humana fue afectada por un reciente acontecimiento de tipo volcánico. El conocimiento sobre la prehistoria humana es en gran medida teórico, pero está basado en las evidencias obtenidas de fósiles, la arqueología y las evidencias genéticas. 1900, descubrimiento de la mecánica cuántica. En 1900 el físico alemán Max Planck introdujo la idea de que la energía estaba cuantizada, con el fin de derivar una fórmula para la dependencia de la frecuencia observada con la energía emitida por un cuerpo negro. En 1905, Einstein explicó el efecto fotoeléctrico con un postulado sobre que luz o más específicamente toda la radiación electromagnética puede ser dividida en un número finito de cuantos de energía, que son localizados como puntos en el espacio. La mecánica cuántica es la rama de la física que estudia la materia a escalas muy pequeñas, a nivel molecular, atómico y aún menor. De no ser por su descubrimiento no se hubiese podido descubrir la electrónica, desde ordenadores a móviles, ni los láseres. Gracias a esto pudimos conocer mucho más sobre el futuro, y es ahora cuando la mecánica cuántica comienza a ganar terreno y demostrar las maravillas que puede presentar para nosotros. Si acaso, podemos lograrlo, antes de caer bajo el reloj de la medianoche. Supimos que el mundo no sería el mismo. Unas pocas personas rieron, unas pocas lloraron, muchas estuvieron en silencio. Recuerdo la línea de la escritura hindú, el Bhagavad Gita. Vishnu está tratando de persuadir al príncipe para que cumpla con su deber y para impresionarlo toma su forma con múltiples brazos y dice: ahora, me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Supongo que todos pensamos eso, de una u otra forma.
A las 8:15 horas de ese día, desde un avión estadounidense fue lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima la primera bomba atómica usada directamente sobre población civil. Un mes antes, el 16 de julio, se había estallado la primera en la historia de la humanidad, como parte de las pruebas de preparación de este devastador implemento bélico que los Estados Unidos de América, EUA, llevaban a cabo a la sombra del Proyecto Manhattan en el desierto de Arizona, Nuevo México. Aquel 6 de agosto de 1945, la población de Hiroshima despertó dispuesta a asumir sus actividades como en cualquier día de esos tiempos de guerra. Un avión estadounidense sobrevolaba la zona y, antes de ser detectado, lanzó a Little Boy, el nombre clave de la bomba atómica. Con 4 toneladas y 64 kilos de uranio, detonó con una potencia de aproximadamente 16 kilotones de TNT y, con una intensidad mayor a 1000 relámpagos, en un instante acabó con la vida de 70.000 personas. Los efectos secundarios permanecieron por años, y aún están presentes. Nadie conocía entonces los verdaderos efectos de las bombas atómicas, el envenenamiento por radiación. La destrucción de gran parte de Hiroshima y Nagasaki fue la evidencia inmediata, así como la muerte de alrededor de 200.000 personas por los efectos agudos de las explosiones, muchas incineradas en un segundo. Algunos dicen que la aparición de este armamento ha evitado muchas guerras, sabiendo que, con una alta tasa de posibilidades, la aniquilación mutua está garantizada. Otros aseguran que esto fue el peor error de la historia, y que Hiroshima y Nagasaki no serán las únicas ciudades en experimentar el horror nuclear, que esto puede ser también lo que pondrá fin a la raza humana, con una alta posibilidad. Las armas nucleares se presentan a menudo como armas destinadas a promover la seguridad, sobre todo en tiempo de inestabilidad internacional. Pero armas que pueden traer consigo consecuencias humanitarias catastróficas e irreversibles no pueden considerarse un medio para proteger a la población civil o al conjunto de la humanidad.